Bienvenidos, buenos días. Les agradecemos el tiempo. Sabemos que es una época un tanto complicada, pero no queríamos dejar pasar la fecha porque nos parece que la información que podemos brindarles es muy importante, sobre todo de la mano de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hoy nos van a estar acompañando junto con todo el equipo de Grano, Cristian Russo, Emil Ceterré y Tomás Rodríguez Urro, que nos van a brindar un pantallazo de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en este próximo inicio de campaña. Así que sin mucho más, vamos a darle paso a los expertos en el tema. Y bueno, una vez más, muy bienvenido y muchísimas gracias por sumarse a esta charla. Bueno, buen día. No es la mejor charla que tengo para dar en años, pero bueno, allá vamos. La idea de la charla va a ser, por un lado, repasar las cosas que pasamos, que sucedieron muy rápido, porque todos lo conocemos, pero bueno, tal vez algún dato interesante va a surgir. Y después vamos a ir a la parte de clima. ¿Qué podemos esperar de acá en más? Y seguramente van a surgir charlas que creo que va a ser lo más interesante. Así que bueno, vámonos más, vamos a ponerlo en tema. ¿O no? Bueno, hay muchas cosas que ya todos estuvieron escuchando, que lo que realmente fue muy complejo esta campaña era que es la tercera campaña consecutiva sin agua, la tercera niña sin agua. Nosotros, en marzo del año pasado, una charla que dimos en el recinto de la Bolsa, lo que estábamos contando es que estábamos viendo una situación que estaba fuera de las estadísticas. Un outlier sería. Que bueno, después de años aprendimos a detectar y lo que estábamos viendo era la peor situación para Argentina. Una tercera niña consecutiva que finalmente se dio, nos dijeron que estábamos locos, gente que ahora sí habla, pero bueno, no importa, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, lamentablemente se dio y fue una de las primeras veces que una situación muy, muy compleja se pudo anticipar. Y de alguna manera hemos visto cómo Argentina tomó decisiones defensivas en la agricultura, pero claro, lo que pasó fue de un nivel tan grande que no hubo manera de tener una estrategia que sea realmente ganadora. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Es otra cosa que estamos, bueno, que vemos es no solamente que venimos, yo creo que el ojo de la sequía ha estado en la región núcleo, pero también gran parte de la región pampeana estuvo afectada. Yo creo que podemos tal vez dejar un poco de lado a La Pampa, pero hasta ahí nomás, pero gran parte de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, o sea, bingo, el punto más grande, digamos, el lugar más productivo de Argentina, afectado y en una escala espacial enorme. Así que bueno, vamos a seguir. Esto lo vamos a pasar rápido porque yo quiero llegar a la parte de lo que se viene. Bueno, tenemos muchos mapas, hemos sacado una cantidad de mapas para contar las cosas, ahora lo vamos a repasar dos o tres los más interesantes, pero para entender un poco del impacto de esta campaña, porque me parece también va a ser interesante, vamos a charlar los números que estuvimos sacando, pero también de lo que estamos pensando y de lo que todavía no sabemos que puede ser muy complejo. Lo que estamos viendo, esa situación de cobertura espacial, es la anomalía entre marzo de 2022 y enero de 2023. Nosotros lo que hemos estado con la red de estaciones que tenemos en la bolsa, lo que hemos estado siguiendo en estos últimos 3 años, la cantidad de meses que la lluvia ha estado por debajo del promedio, y bueno, yo creo que estuvimos hablando prácticamente de 12 meses consecutivos donde las lluvias no alcanzaban la media. Así que bueno, todo el cambio a la gente, eso lo hemos transmitido a los medios, contándole cómo cambió el paisaje en estos últimos 3 meses. Bueno, toda la gente, ¿no?, del interior lo sabe, cambió de una manera total. Bueno, ahora vamos a contar por qué cambió de una manera tan terrible y qué es lo que necesitamos para que vuelva al estado anterior.
Vamos a seguir. Dame un ratito Sí, que me está. están diciendo que no está avanzando. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí. Ahí, Perfecto. ahí cambió. Buenísimo. ¿Ahí cambia? Ahí cambió. Región núcleo. perdón. En un momento hablábamos del paraguas, de la zona del paraguas. Lamentablemente volvimos a hablar de la zona del paraguas. ¿Por qué? Porque esa zona es una zona que es muy afectada cuando el anticiclón se corre y hay un centro de alta presión que literalmente es como que pone una gran sombrilla sobre, bueno, esa zona que está ahí marcada, que es el noreste, norte-noreste de Buenos Aires, acá, el sur de Santa Fe. Yo creo que es la segunda, tercera campaña que viene muy golpeada toda la parte de la franja la región núcleo, llega hasta Marcos Juárez, Unión, bueno, y también buena parte del oeste de Córdoba, pero bueno, esa parte del círculo era la que estábamos hablando como la zona del Paraguas, que es un poco la zona donde volvió a estar afectada por este centro de alta presión que se está corriendo, pero de una manera muy lenta. Pero bueno, vamos a charlar después de eso. Vamos a seguir nomás. Nuestra querida región núcleo. Y acá empezamos a algunos datos que son interesantes. Lo que estábamos contando es que en los últimos 3 años, como si hubiese faltado un año, entre un año y un año y medio de lluvias. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Están faltando 950 milímetros, no solamente en la región núcleo, sino en gran parte de la región pampeana. O sea, es un año de lluvia, vamos a ponerlo así. Eso nos va a servir para entender cuánto tendría que llover para tener una buena campaña en la fina y en la gruesa que viene. Vamos a seguir. Yo te la paso rápido, porque es algo que ya estuvimos charlando, y lo interesante es lo que viene, pues yo sé que hay muchas preguntas con respecto a lo que pasa con clima. Bueno, números duros, 45 y 50% de lluvias en el 2022. Lo que es más grave, que en Rosario también fue el 50% el año anterior. Entonces, ese efecto acumulativo fue mortal. Y un poco lo que estábamos charlando con mucha gente de esta franja, de la región núcleo, yo creo que porque la anterior fue una campaña que llovió muy bien en el oeste, pero el este también estuvo relegado de lluvias. Entonces estamos hablando prácticamente de la tercera campaña que falla. Podés aguantar una, podés aguantar dos, pero tres te quedás fuera del negocio. Eso es lo que a todo el mundo nos pone nervioso y es muy complicado de contar a menos que estés dentro y bueno, sepas, bueno, hay gente, productores de Aldao, nosotros tenemos incluso hasta fuentes, bueno, sabemos que es muy crítica la situación, sobre todo por eso, no es un golpe productivo de esta campaña, sino que prácticamente la mitad de la región núcleo hacia el este tenés que considerar que es la tercera campaña que le va mal. Entonces es muy compleja la situación. Bueno, vamos a seguir. Algunos mapas que son para el olvido, son realmente dan asco, ¿no? Porque, bueno, son todos mapas prácticamente que batieron récord. El otoño más seco del 2022. Esta fue, digamos, también una de las primeras piedras para lo que fue el fracaso productivo del trigo. Una cosa rara, vamos a contar, pero bueno. Nosotros, yo no me acuerdo si fue en mayo o en junio, estábamos hablando de que había haber 1 millón menos de hectáreas. Otra otra que le dijeron, ustedes están re locos, ¿cómo se va a sembrar 1 millón menos de hectáreas? Bueno, lo que pasa es que cuando uno ve de arriba esta información, los números duros de la lluvia, no hay tu tía, ¿no? Y bueno, y fue un poco esa crónica, ¿no? De esa muerte que también lamentablemente alcanzó al trigo, ¿no? Otro dato extraño, que bueno, lamentablemente toda la gente también lo sabe, año que fracasaron los 3 cultivos. Ahora vamos a ver los números, pero a nivel prácticamente Argentina, un fracaso de los 3 cultivos por menos 20-30% de daño con respecto a los promedios. Pero bueno, desastre en el otoño. Y seguimos viendo, ¿no? Claro, nosotros ahora vemos que esta zona, estamos hablando de un fracaso productivo, de que va a haber, no se puede llegar a cosechar prácticamente nada en la zona de Pergamino, Colón, pero todo, de alguna manera, uno cuando va viendo todos estos datos,
lamentablemente se va armando esa radiografía y entiende dónde están los lugares, donde de alguna manera tuvieron una oportunidad más y los lugares que están realmente más críticos. Vamos a seguir con la que sigue. Primavera 2022. Teníamos todas las expectativas en la primavera, pero sabíamos que iba a ser una primavera muy complicada. La más seca en 35 años, dicen las estadísticas, casi promedios de 150 milímetros contra 350, por eso es muy amplia, por supuesto, la diferencia, pero bueno, para tener un promedio, a mí me dicen, no, tenés que hablar de promedio de una región, pero bueno, es para tener un número que condense la situación y es contundente, 200 milímetros menos. Una cosa acá que hay que tener en cuenta para entender qué es lo que está pasando con la producción de maíz y soja es que tuvimos, nosotros hace ya 15 años que estamos haciendo estimaciones, teníamos como referencia la 0809 y la 1718. La 0809 no fue así. No tuviste ni siquiera esa primavera tan seca. Y aparte de otra cosa que estábamos notando en la 0809, que los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre hubo unas lluvias que te permitieron sembrar. Campaña récord en que no se pudieron sembrar 1 millón de hectáreas. Creo que estamos hablando en la región núcleo de casi 400.000 hectáreas de soja que no se pudieron hacer. Después se sembraron más tarde, pero prácticamente las consideramos perdidas o digamos fuera de rango de una producción normal. Así que, pero son todos hitos que van marcando una campaña que tuvo todo el condimento, como decía, las 7 plagas de Egipto. Así que, bueno. Después otra cosa que tuvimos en el trigo, que también la gente seguramente lo recordará con cierto dolor, es las heladas. Tuvimos a partir de noviembre una helada por fin de semana, y cada helada llegó acá a región núcleo, llegó a buena parte del centro de la región pampeana, y llegó prácticamente a todos los lados. El sur lo reventó, pero más tarde, pero nosotros la primera fue mortal y nos agarraba sin agua. Entonces el efecto a helada, esos niveles nos mató. Bueno, esta es la aerografía un poco de este lado, este año que ha sido tremendo. Yo por eso quiero ir rápido, porque esta parte es bien insoportable. Esta parte ya la hemos vivido y encima que te lo cuenten, pero bueno, son hitos para entender cómo estamos parados, pero bueno, vamos a seguir. Hitos negativos, bueno. Esto es un poco lo que estábamos. Bueno, ya arrancamos con el verano. Verano. Nos sorprendió muchísimo lo que pasó en diciembre. Esa falta de agua que tuvimos, que no hemos podido sembrar, y que hayamos tenido condiciones de siembra a partir del 17 de enero, que es cuando cambia y que empieza a llover. Es una cosa realmente increíble. Es increíble. Después ahora lo que estamos charlando un poco con los técnicos era, bueno, estuvimos charlando y siguiendo mucho todo esto, ¿no? Que de alguna manera las mejores expectativas de soja estarían acá en la región núcleo, de los lotes que se pudieron llegar a sembrar en octubre. Fue muy difícil escapar de esta doble Nelson, de esta pinza climática, ¿no? Pero bueno, de alguna manera los mejores resultados los estamos viendo ahí, que no significan tampoco grandes resultados, pero bueno. Terminamos acá, digamos, con las heladas que tuvimos en febrero, y el récord de temperaturas que, bueno, que todavía estamos viendo cómo se termina, y ahora vamos a empezar a charlar un poco más de lo que vemos a nivel, vamos a ver los números duros de producción y después vamos a la parte interesante de clima. ¿Solo temas? Sí. Y otra más. Bueno, a ver. Los números duros, las 3 campañas que han fracasado. Pero bueno, yo, más que mostrar un poco estos números, nosotros estamos haciendo una cosa que nos cuesta mucho cuando hacemos estimaciones. Es la parte técnica de hacer estimaciones, pero está la parte técnica de comunicarlo a la gente, porque nosotros, bueno, también, digamos, hay un gran trabajo para llegarle al público amplio y la gente que no es de campo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que estamos trabajando y que nos está funcionando muy bien es decir, bueno, había un horizonte de tanto, ¿cuánto se perdió respecto a ese horizonte? El horizonte de maíz estaba en los 54,
millones. Tomamos un rendimiento que está entre bueno y un poquito mejor, y ese es un poco el número que mostramos, porque bueno, con los últimos, el último crecimiento que hubo en aplicaciones de tecnología, es un poco esa la tendencia, ¿no? Pero bueno, 35% menos respecto a lo que se esperaba. En soja, de los 49, 27 millones significa 45% menos. Y en trigo, bueno, en trigo estábamos esperando 19 millones, una cosa así, y 11,5, ¿no? Estamos hablando de una campaña récord anterior de 23, que prácticamente clavada 50% menos. Pero bueno, ¿por qué yo les quería contar esto del 45% menos en soja? ¿Por qué? En la 0809, con lo que pasó, se perdió el 50% de la soja. Entonces, y te voy a pedir que pase una. Acá está la comparación. Nosotros tenemos unos mapas que sacamos todas las semanas, los miércoles. A mí me hubiera gustado mostrarles el de esta semana, pero bueno, después cualquier cosa, si me interesa, se los paso. Que estaba en un momento, fin de noviembre, comparábamos 2022 contra 2008, y después, que eso después siguió empeorando, ¿no? Y después la situación de ahora. La situación del 8 de marzo del 23 contra el 2018. El mapa que nosotros teníamos de referencia, el 2018, una semana después, ya era Argentina todo rojo. Y pensamos que es muy probable que el mapa de hoy va a estar peor incluso. La 17-18, ¿cuál fue el problema? Hasta mitad de diciembre veníamos bien, incluso con excesos, y se cortó el agua. Y tuvimos un febrero y un marzo que fue desastroso. Y después tuvimos pérdidas por unas lluvias que fueron increíbles y por pérdidas de brotado en soja. Y en la 0809, ¿qué pasó? Lo que siguió fue que tuvimos un trío que fue una de las peores campañas que tuvimos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Esa es un poco vamos a tratar de responder a eso. Pero lo que quería contarles, eso fue tremendo, y esto fue tremendo. Ahora lo tenés las dos cosas juntas. Entonces, si con una sola pinza ya estábamos hablando de un 50% menos de producción. ¿Qué pasa si hablamos de esta pinza? De esta situación desastrosa para arrancar y desastrosa para terminar el cultivo. Sí, hubo un poquito de agua que apenas yo creo que nos dio. A veces en las películas las cosas mejoran para después empeorar, ¿no? Creo que fue un poco un poco la situación. Nos entusiasmamos, vimos que los cultivos empezaron a reaccionar, pero el golpe de este último mes fue increíble. Entonces, nosotros hablábamos de la estimación que estábamos viendo con el calor hasta lunes, martes, y hubo otra semana más que fue tremenda. Entonces, ya hoy hay que estar hablando por lo menos de 2 millones menos. Pero la verdad es que la pregunta que nos hacemos los estimadores es: ¿menos de 25? ¿Menos de 22? ¿Menos de 20? ¿Menos de 17? O sea, podemos estar hablando de unas pérdidas que estén entre un 50 y un 70%. La verdad es que no lo sabemos y estamos como un poco desubicados. Y el maíz le va siguiendo un poco los pasos. El maíz. El tema es que, bueno, no tenemos, ahora sí ya nos empezamos a hablar un poco de clima, no tenemos a la vista, hubo un evento de lluvias muy importante que le ponga punto final a esta, que venga y que nos haga decir, bueno, es hasta acá. Llegó hasta acá, le ponemos, pensamos que va a estar, Entonces, la situación es muy compleja. Este es el momento más complejo de la agricultura moderna, seguramente la campaña más difícil de los últimos 20 años, así que creo que hay una situación todavía que mucha gente no se imagina lo que va a pasar. Creo que hay como una cuestión, una discusión, digamos, interna dentro del agro, digamos, como que no se tiene una idea digamos, a nivel político realmente de un golpe semejante. Pero bueno, era un poco, digamos, para contarles que la verdad que el panorama es desastroso. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que puede pasar con el tema clima. Lo que estamos esperando para estos días es que se corte un poco que mejore un poco, que esta ola de calor se esté moderando. Estamos esperando lluvias muy puntuales en toda la región pampeana, una estabilidad acá pasado, que de alguna manera dejarían en algunos lugares más, otros lugares menos,
tal vez en algunos lugares 10, 20 milímetros, en algún lugar cae golpe por estas lluvias convectivas y tener 40, 50, 60 milímetros, pero no es un evento de lluvias masivas, que es lo que estamos esperando. Y yo puse esos índices porque seguramente todos estuvimos escuchando noticias, bueno, cuando se termina la niña, bueno, el gobierno salió a decir que, bueno, había... No, en enero se termina. Sabemos que la niña ya... Y la verdad que el tema de Loni tiene su complejidad, pero por otro lado no es difícil, digamos. Eso de alguna manera lo que marca es como la pendiente de una línea, y nosotros cuando estamos entre menos 0,5 y 0,5 estamos en neutralidad. Menos 0,5 niña, más de 0,5 niño. Es de alguna manera en alguna pendiente, y no es muy difícil, digamos, no es una matemática integral, es una pendiente. Entonces, la verdad no es muy difícil siguiendo estos números entender, digamos, cuándo se puede dar esa cuestión de neutralidad. Y estábamos hablando nosotros de febrero o marzo. De todas maneras, esto que pasó nos sorprendió a todos. Hay una situación muy rara, este centro de alta presión que se posicionó de una manera tan fuerte. Y después hay una situación también muy extraña, es que el Atlántico está sumamente caliente. Tenemos una pileta caliente enorme y toda esa humedad, ¿a quién le fue? A ver, ¿a qué país le pudo haber ido? Sí. Brasil, ¿no? O sea, estamos... Es una situación en que, digamos, vos empezás a acomodar los números, a empezar a armar el rompecabezas y te das cuenta que si vos lo querés armar peor, no podés, pero bueno. En fin. Bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué les mostraba esto? Todos nos estamos preguntando, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se termina? ¿Se estaría terminando ahora? Ese menos 0,7 seguramente es la estimación de que la última que salió que muestra en febrero lo que pasaba en enero, porque va, bueno, corrido. Pero bueno, lo que estamos esperando es que ya el próximo mes seguramente estemos entrando en neutralidad. Estamos esperando, no hay demasiadas, la probabilidad están ahí a favor de un niño para septiembre, octubre, que es un poco lo que todos estamos esperando. Pero ¿qué es un poco la situación que está pasando? Vamos a ir una más. A ver si a ver si podemos charlar un poco esto. Nosotros dijimos que estaban faltando 950 minutos. Este es un mapa que hacemos de pradera permanente y que nos marca es cuál es la necesidad de agua para una pradera para el primer metro del suelo. Y estamos viendo que con 120 a 160 milímetros esto se pondría verde. Pero ¿qué pasa? Estamos en una situación inédita, que se secaron todos los perfiles de los suelos. Entonces, digamos, esta es la situación, lo que te falta para el primer metro. Por eso toda la gente que está diciendo, mira, lo que necesitamos es meter 200 milímetros en el suelo para poder hacer una siembra de trigo. Entonces, para que lluevan 200 milímetros, tenemos que estar pensando en una lluvia de 300 milímetros, que excede lo que llovería en el otoño. ¿Y qué otra cosa más pasa? Que también lo que nos está faltando es el agua subterránea, el agua de las napas. Por eso estamos diciendo que faltan esos 950 milímetros, es digamos, lo que no llovió. Pero de alguna manera, para volver a ver las lagunas y para volver, estamos necesitando mucha agua. ¿Qué es un poco el análisis que estamos haciendo nosotros? Para que sea una muy buena campaña de granos gruesos, lo que debería pasar, deberíamos tener un muy buen otoño. Porque la cantidad de agua que falta es tan grande que no te alcanza con tener un niño en septiembre, octubre, para tener una campaña que vos sepas que va a estar entre buena a muy buena. Lo que estaríamos necesitando es que realmente este otoño, digamos, empiecen a dar estas recargas. El tema es que también si no llueve 300 milímetros, ¿qué pasa con la cosecha? Son cuestiones complejas, pero bueno, pero un poco es esa, un poco la idea. Si vamos a un niño, ¿el fin de los problemas? No. ¿Por qué? Porque está faltando muchísima agua. Y para tener una campaña que uno ya vuelve a contar con reservas, que sabe que arrancás la campaña con el tanque lleno de agua, lo que estás necesitando es que esto arranque antes. Por eso un poco charlar un poco de esto, era un poco mostrar todo lo que estuvo faltando en estos años para entender un poco cuál es la situación ahora.
Otra cosa más, estábamos viendo un paper, bueno, que de la NOVA, una cosa que lo que nos estaban diciendo era que se espera para el hemisferio sur que tengamos un otoño que podría ser un poquito más llovedor que lo normal, y un invierno que sí, que probablemente esté por debajo. Es un poco, digamos, así una cosa que podríamos estar esperando, tal vez para la segunda quincena, esperar esta famosa recuperación que todavía no vemos. Así que yo creo que ustedes pueden llegar a tener muchas preguntas de clima, o no sé, porque creo que hay cosas que son interesantes, ¿no? Que van pasando acá, y creo que ustedes nos han planteado en algún... creo que es interesantísimo seguir estos grandes indicadores tan buenos, y a veces nos pueden dar la pista de lo que puede pasar. Pero es muy interesante tratar de entender, estos modelos muchas veces se mueven por estadísticas, y lo interesante de estos modelos es cuando la estadística se rompe y vos estás viendo esos puntos que te marcan otro cambio. Eso es lo más interesante de lo que nosotros hemos aprendido de la niña y el niño. Y bueno, no sé, estoy abierto a las preguntas. No, es una charla que yo ya la catalogo de horrible y asquerosa, por la verdad que son muy pocas las buenas noticias. Lo bueno es que se termina esto. Sabemos que de alguna manera se va a dar vuelta a la página de esto, pero es para bueno, seguirlo con mucho cuidado y mucha atención, ¿no? Bueno, siempre está bueno, por más que las noticias no sean buenas, poner en perspectiva la situación real en la cual estamos, y bueno, y en función de eso tomar decisiones o tomar acciones. La primera pregunta que te quería hacer, después seguramente vamos a abrir el espacio, pueden abrir el micrófono o bien hacer las preguntas por el chat, ahí Pauli las está recibiendo, recién comentaste que para tener una buena gruesa deberíamos tener un buen otoño. Bueno, ¿qué debería pasar para tener una buena, me adelanto un poquito, para tener una buena fina, digamos? Para ¿no? una buena fina. Bueno, estamos escuchando dos tipos de cosas. Hablando con la gente más de grupo CREA, la gente que maneja mucha más superficie, que alquila, bueno, que está buscando lo que en general nos dice Onex. Hoy tienen que llover 200 milímetros para plantear una siembra de trigo racional. Después tenemos otra información que nos llega a través de asesores, que nos dicen que hay una desesperación enorme por hacer trigo, y que la gente, que el productor más tirando a chico está desesperado y lo va a hacer de cualquier forma el trigo. Yo creo que si normalmente no tenemos un otoño no sé, que nos deje 150 milímetros, creo que no va a ser una siembra que se va a caer mucho, seguramente va a ser una siembra con muy poca tecnología. Eso creo que es lo primero que hay que estar pensando, ¿no? Y lo que pasa es que también, y ese compromiso, la necesidad de volver a tener fondos de manera inmediata, la necesidad financiera, y hasta cuánto, porque salimos con los suelos secos. Yo creo que nunca, ¿viste cuando vos querés decir, che, ¿cuánto me da el auto de distancia y vos vaciás el tanque? Bueno, estamos en una situación, la gruesa termina así. Una situación de que el tanque está totalmente vacío. Estamos hablando de perfiles, por ejemplo, en Pergamino, que son de los suelos más, creo que tienen 230, 238 milímetros de capacidad total de agua, y estamos en una situación que está en tanque vacío. Perfecto. Bárbaro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Pauli. No, de momento no. Bueno. Yo tengo una. Con respecto a lo que vos decías del trigo, que van a sembrar como sea, ¿más o menos cuantificaron qué aumento de superficie puede llegar a hacer? Yo creo que no cuantificamos nada, y creo que lo interesante es cómo estratificar esto. Como que productores chicos con una necesidad acuciante de hacerlo, y productores medianos grandes que lo van a pensar mucho, y que sobre todo para ponerle plata. Lo que pasa es que hay muchos productores que dicen que si no ven el negocio de hacerlo, sino lo ven con una tecnología que te asegure un rinde que realmente sea interesante. Yo creo que hay que, para hacer ese análisis, hay que estar ya hoy separando eso, que el productor mediano grande lo va a pensar mucho más, y el mediano a chico lo va a hacer como sea, probablemente con una tecnología. Claro, porque es el tema, porque venimos de una campaña de trigo donde no se consiguió tener buenos rindes, muy malo,
¿Y va a haber semilla de buena tecnología para cubrir la demanda? Bueno, esa es otra de las grandes incógnitas. El tema de semilla, porque fue un desastre. Nosotros hemos visto acá lotes con riego que no pasaron los 25 quintales y sabemos que hubo mucho problema de producción de semillas. Entonces creo que es también otro problema. Pero yo creo que si hay agua, si tenés algunas tormentas, digamos, nosotros lo que hablamos es en forma racional, ¿no? Vos sabés que de repente hay 2 tormentas importantísimas que te cambian un poco el panorama y es probable que se desate la fiebre para tratar Digamos, la foto es que se va a hacer trigo como se pueda. En el momento que llueva, que se cargue un poquito el perfil, salen. muy probable. Y si eso se te va a disparar la demanda y bueno, y ahí el tema de semilla va a ser una cuestión. Tenemos algunas preguntas. Ezequiel consulta, ¿cómo ven la disponibilidad de semillas para la siembra de para la siembra de la próxima gruesa? La disponibilidad de semilla. Bueno, el tema de lo que va a pasar con la producción de semillas de maíz es otra incógnita. En soja sabemos que puede de alguna manera estar, no debería haber demasiado inconveniente, pero lo que es maíz. Ya hubo algunos inconvenientes esta campaña, no los vamos a decir, pero hubo unos inconvenientes extraños ahí que pasaron, pero la verdad es que el tema de semillas de maíz va a ser otro insumo que también va a ser otra incógnita, va a ser realmente complejo. El tema de semillas está muy complejo por muchas cuestiones. Hay también las cuestiones, también nosotros sabemos que hay muchísimos problemas para importar germoplasma, hay muchísimos problemas, entonces digamos, lo que pase no solamente el próximo año, sino a 2 años, está complejo, porque muchos de los trabajos que se tienen que hacer a cada 2 años tienen una imposibilidad técnica de hacerse con material y todo eso que puede impactar a cada uno. Así que el tema semilla me parece que vamos a estar hablando bastante. Después David nos consulta, pensando en el trigo futuro y en lo que se pueda cosechar de maíz, ¿qué se puede decir de la calidad de los granos? Desastrosa. Desastrosa. Yo hay unas fotos que nos pasaron de lo que se está cosechando en lotes que están bien, que la cantidad de granos verdes. Pero no sé. Sí, hemos escuchado 40, 50%, 20 para arriba. Pero no. También sorprende, nosotros tenemos la estadística de calidad de la cámara, digamos, que analiza, y también hablando con ellos sorprendía que la proteína está por debajo del año pasado, por ejemplo, cuando técnicamente con los malos rendimientos se esperaba que sea por lo menos Trigo. en trigo, un poco mejor, y bueno, no, lamentablemente estamos abajo en proteína que el pasado. No, está por todos lados. Por mal rompecabezas y no hay una pieza que te caiga de pie. Está claro. Bien. Bueno, HB4, ahí leí una pregunta, si se puede utilizar el trigo. Lo había preguntado Rodrigo. HB4. No sé, sabemos, lo que sabemos del HB4 es que había alguna comercialización mínima, que se estaba en tratativas con Brasil. Brasil ya lo aprobó, y creo que hoy o ayer Indonesia también lo aprobó, que es uno de los principales importadores de trigo del mundo. Bueno, creo que es un cambio cultural de alguna manera que llevará su tiempo, digamos. Creo que no es algo que a lo mejor la próxima campaña ya... Tenía una respuesta. Sí, tal cual, pero bueno, es algo que se nota que hay cada vez más aprobaciones, qué sé yo, pero bueno, es un tema que encontrará su nicho, digamos. Bueno, continuamos con la próxima etapa. Bien. Tengo una sensación de desagrado hacia mí mismo por estas cosas. En fin, prometo que volveremos con buenas noticias. Seguramente que sí. 4. Seguramente que sí. Pero bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Cristian. Por favor. Bueno, arranco yo, vamos a hablar un poquito de los consumos de maíz, que se espera de consumo de maíz para la nueva campaña con estos números. Pasa la primer diapositiva. Vemos que cómo
cómo impactaría la sequía, o sea, la menor producción va a ser definitivamente que se consuman stocks de la campaña 21-22, con lo que cerraron la 21-22. Fundamentalmente el ajuste va a venir por el lado de la exportación. Lo que nos comentaban es que la 21-22, el consumo de maíz para alimentación animal no fue tan alto, entonces hubo ahí un poquito más de carry entre campañas, pero de todas maneras la menor oferta forrajera para la 22-23 seguramente tenga que compensarse con más volumen de maíz para producción animal, si bien obviamente desde el sector ganadero se liquidó stocks y se vio en la evolución de los precios de la carne del último tiempo, que no acompañó los aumentos de la inflación en general. Bueno, sin duda que el maíz va a tener que suplir esta menor oferta forrajera del resto de los cultivos. Nos comentaba la otra vez, fuimos a un productor de leche cerca de la zona, que todo el maíz que picaron para silaje, para producción, para alimentación ganadera, era pura fibra y nada de energía, porque no tenía grano directamente, entonces sí o sí iban a tener que suplir con comprar grano en otro lado o balanceados, con lo cual sin duda que el tema de alimentación ganadera, esta campaña va a ser clave por la poca oferta forrajera que hubo. Esto para que vean que estos son los números de GEA, de CRIPS. Fíjense que en un año normal, que la principal caída se da eso, en la zona central, la región central, o sea, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires, bueno, regionalizamos nosotros ahí de San Luis, perdón, San Luis también. Pero fíjense que la caída en la región sur es de 1 millón de toneladas, o sea, cae de 8 a 7 millones de toneladas. Pero el centro pierde 15 millones de toneladas aproximadamente. Es impresionante el palo que se pega esta zona. Entonces es acá donde va a haber menos oferta de granos. Si querés pasar a la siguiente. Y así es como nosotros estimamos que quedaría el balance de oferta y demanda a nivel nacional. Fíjense, miren, el consumo interno crecería por esto que les decimos de mayor consumo para alimentación animal, pero las exportaciones caen en cerca de 10 millones de toneladas y con posibilidad de seguir ajustando en caso de que obviamente los números de producción sigan cayendo. Y sobre todo se ve esta caída en los stocks de 6 millones y pico de toneladas con la que cerró la 21-22 aproximadamente. Vamos a tener que consumir esos stocks y vamos a cerrar cerca de 2 millones de toneladas, estimamos nosotros, hasta el empalme con la campaña que viene. Pasar si querés y esto es lo que les decía de cómo queda el balance regional, cómo queda la región centro, que es la región que veíamos en el mapa anterior. Es justamente la menor disponibilidad de grano en esta zona, hace que lo que caiga sean las exportaciones desde el Gran Rosario, probablemente, o sea, veamos un mucho menor flujo de maíz hacia los puertos de la región. Porque bueno, o sea, aquí donde no está el grano disponible para exportar. Fíjense la diapositiva siguiente. Esto cómo quedaría a nivel nacional. Las exportaciones de maíz van a ser las más bajas en 5 años, desde la 17-18. Acá es lo que cuando uno ve la serie larga, el fuerte incremento en el área sembrada de maíz hace que no sea tan impactante el número como lo es en soja, pero si querés para apretar una más, acá tenemos cómo quedarían las exportaciones desde Gran Rosario. Acá sí nos vamos a las menores casi en 8 años, desde el 2014-2015, por esto, porque lo que no se va a exportar de maíz no se va a salir de los puertos de La Río, del puerto de Rosarino. Eso sin duda va a afectar toda la dinámica comercial aquí en la región. Si quieres pasar una más.
Bien. Esto es interesante, fíjense, miren, esto es las declaraciones juradas de venta al exterior, cómo fueron evolucionando hasta principios de marzo. El maíz 22-23 venía récord como de la nota de campaña nueva, o sea, hacia mayo, julio del año pasado venía récord hasta agosto. En agosto dejaron de anotar, incluso cuando el gobierno aumentó el cupo, que hoy el cupo está en 20 millones de toneladas, no siguieron anotando DJB de los exportadores, después del palo que se pegaron con el trigo. En el trigo anotaron de más y después no hubo grano suficiente para cumplir con esa DJB y tuvieron que permitir este roleo de DJB hacia la campaña que viene. Hoy la exportación tiene anotadas esas 10 millones y pico, tiene compradas 7 millones, casi 8 millones de toneladas. Es el menor volumen en al menos 4 años de lo que tiene comprado a la fecha la exportación. Y con este carry que tiene de la campaña anterior, si se le cumplen le entregan efectivamente estas 8 millones de toneladas, podría cumplir con lo que tiene declarado hasta ahora. Pasa una más, si podés. Ahí está. Lo que sí es las declaraciones juradas de venta al exterior para embarcar entre marzo y junio son también las menores por lo menos 5 años. Y de estas 8 millones y medio de toneladas que hay declaradas para estos 4 meses, estos primeros 4 meses de campaña, con el roleo que permitió el gobierno, la incógnita queda cuánto efectivamente se va a exportar de estas 8 millones y pico. Si tiene compradas 7, o sea, lo que lleva comprado le permitiría cumplir con estas 8 millones de los primeros 4 meses, pero bueno, habrá que ver cuánto efectivamente van a exportar de estas 8 entre marzo y junio y cuánto se va a patear para más adelante. Así quedaría el flujo de oferta de maíz disponible con el correr de los meses, o sea, cuánto iría entrando al mercado. Arrancamos con este stock inicial de 6 millones y pico, y en los primeros meses, por la falla de los maíces tempranos, el flujo va a ser muy bajo en comparación a años anteriores. Fíjense, al 1 de junio, hasta el 31 de mayo, vamos a llevar un acumulado de 5 millones y pico de toneladas versus 25 que llevamos en promedio en los últimos 5 años. Va a haber mucho menos maíz en los primeros meses. Y bueno, ahora está la moneda en el aire con los tardíos, un poco que termina pasando con el rinde. Si por lo menos lo que tenemos hasta ahora es, ahí se recuperaría el flujo y volvería a una tendencia más normal. La llegada de mercadería a partir de junio. Pero bueno, haciendo un poquito de números, fíjense, esos 5 millones y pico más los 6 millones de stock inicial, si tenemos que, ahí sumarían casi 11 millones y medio de toneladas versus los 8 que habría que embarcar entre marzo y junio. O sea, habría grano suficiente para cumplir con todas las DJB, pero por eso la incógnita está en que una decisión comercial cuánto decidan efectivamente exportar los exportadores en estos meses. Y después un comentario adicional es que después de que se permite este roleo de JB el 7 de marzo, se observa que una caída un poco en los precios del maíz, como los exportadores, bueno, al estar más tranquilos en no tener que cumplir con esos embarques, bueno, no necesitan salir a buscar mercadería que probablemente no haya en el mercado por este tema de la falla de los tempranos. Entonces, falta un poco que se complete la serie, a ver cómo se termina acomodando el precio, pero por lo menos esos días, estos 7 días posteriores, se observa esta leve retroceso en los precios. Así que es un poco de maíz. Bueno, y termino yo con la soja, si les parece. ¿Está bien si me paro o arreglo la cámara? Perfecto. No estoy acostumbrada a hablar. Problema. No, está bien. Bueno, la situación de la soja, como decía Tommy recién, es mucho más dramática si uno mira históricamente, porque si en maíz tuvimos este aumento de área los últimos 5 años, en soja fue creciendo desde la década del 90 en Argentina,
Con lo cual ya con 27 millones de toneladas estamos en la campaña más baja desde 1999, o sea, sería la campaña más baja desde lo que va del siglo, y ni hablar si Cristian nos asustó recién con, no sé, 25, 20, o sea, esperemos, quiero que quede ahí, pero es más elijo creer. No, bueno, ya con 27 realmente estos números preocupan mucho. Las exportaciones netas quedan, por supuesto, negativas. Nosotros estamos estimando importaciones récord de soja de casi 8 millones de toneladas, mayormente, por supuesto, de Paraguay. En este año en precios, de alguna manera, Argentina la golpea, que Brasil, Paraguay no fueron golpeadas por esta sequía como pasó en otras sequías históricas argentinas. Entonces, Brasil tiene, de hecho, para exportar más grano que el año pasado. Con lo cual los precios internacionales no pega tanto como ha pegado en el 2012, como ha pegado en otros momentos, donde todo Sudamérica resultaba más afectada. Entonces tenemos encima ese factor de precios que no nos está ayudando, de precios internacionales, ¿no? Incluso con importaciones por 8 millones de toneladas, exportaciones 2 algo, que básicamente responde solamente a lo que se va a cosechar en el sur, que por ahora al menos el margen no te da para traer esa mercadería hasta Rosario para poder molerla, por eso es que mantenemos un número de exportaciones de poroto, pero en términos de exportaciones netas, por supuesto, muy negativas, y es un número récord ese número en negativo. Incluso si podemos importar 8 millones de toneladas, ajustando lo máximo y exprimiendo todo lo que podemos de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil incluso, que ya en febrero nos exportó más de 200.000 toneladas, el crushing por solvente, el crushing de las grandes plantas del Gran Rosario, alcanzaría aproximadamente 29 millones de toneladas, y eso sería el nivel más bajo también desde el año 2000. O sea, tendríamos el crushing más bajo otra vez de los últimos 23 años. Si pasamos una diapositiva más, acá tenemos todos los números del balance, tal como mostrábamos antes en soja, perdón, en maíz, tenemos las importaciones por casi 8 millones de toneladas y 27 de producción. Un stock inicial que, al contrario de lo que pasa con maíz, ya está más ajustado que el año anterior. El crushing más bajo de los últimos 20 años. Exportaciones por apenas 2,8 de momento. Hay que ver si este número no se sigue ajustando. Hoy están muy negativos los márgenes de exportación. Y eso nos dejaría con un stock final ajustadísimo, uno de los menores de los últimos años, una relación stock-consumo realmente muy baja. Esto, insisto, incluso tratando de exprimir todos los granos argentinos y de países limítrofes. Respecto de cómo viene la comercialización de los granos, bueno, no es sorpresa para nadie en esta mesa, atrasada. Hoy por hoy las compras totales de la industria de la exportación están en 4,5 millones de toneladas, cuando en promedio a esta altura ya se habían negociado más de 12 millones de toneladas. Esto, por supuesto, tiene que ver con el fracaso productivo y también con la gran incertidumbre que hay comercial, política, etcétera, de si en algún momento pueden cambiar las condiciones de venta. Más allá de que se comercializó poco, fíjense que la proporción que se hizo a fijar precios es el 75% de lo vendido. Eso está muy por encima del 58% promedio de los últimos años e incluso del 72% del año pasado. O sea que lo poco que se vendió no tiene precio, con lo cual, en términos porcentuales, la proporción de la producción 22-23 sin precio en firme alcanza un récord histórico. Pasamos una más. Bueno, acá tenemos muchos números, pero yendo de a poco podemos ver de este lado las exportaciones del complejo soja que estimamos para el año 2022-23. Nuevamente, exportaciones de poroto de soja muy por debajo de los últimos años, y las importaciones de subproductos, de aceites, incluso manteniendo la proporción histórica de exportaciones, con un crushing de 29 es imposible que compensen esa caída, con lo cual vamos a tener las exportaciones del complejo soja más baja en las últimas décadas. A pesar de eso, al principio hubo declaraciones juradas de venta al exterior, que después se frenaron, fue similar a lo que pasó con maíz. Hoy por hoy, tomando datos de todo el complejo, se anotaron ventas por 5.200.000 toneladas de soja, principalmente subproductos, o sea, principalmente harina, y en total, entre
aceites, subproductos y poroto, estamos estimando exportaciones por 35 millones de toneladas, insisto, incluyendo los subproductos. Cerrando un poco ya, creo que ya nos estamos yendo de la hora, ¿no? Pero me parece interesante mostrar este gráfico, más allá de que el productor no tiene mercadería, estos precios no terminan de cerrar la ecuación, por supuesto ninguna va a cerrar la ecuación de las pérdidas. La comercialización viene muy trabada con la industria y la exportación con márgenes muy negativos. Si miramos el FAS teórico que nosotros en la bolsa calculamos diariamente y miramos o sea, el precio, la capacidad de pago de la industria y de la exportación respecto a lo que vale la soja, con los valores actuales de la Cámara, este es el margen de la industria, dan muy negativos, de hecho hace mucho que vienen dando negativos, pero este gap se profundizó fuertemente. Solo había ido a terreno positivo al principio del primer dólar soja durante el mes de septiembre, y después muy corto tiempo con el segundo dólar soja, pero que enseguida se revirtió una vez que empezaron a levantar el precio doméstico. Con lo cual esto tampoco da grandes incentivos para salir a comprar. No hay tanta disposición a vender, no hay tanta disposición a comprar, eso nos da una situación en el comercio. Creo que ahora sí, la última diapositiva que tenemos es precios de soja en dólares y en pesos. Ambos son de la Cámara Arbitral de Rosario, convertidos en el caso del dólar al Banco Nación. Las dos franjas que tenemos en naranja son la vigencia del dólar soja durante el 2022, y bueno, podemos ver que justamente más allá de una tendencia que se venía observando levemente creciente en dólares de los precios de la soja, estas últimas semanas ha sido claramente negativa, y bueno, de cualquier manera, insisto, no hay incentivos para darle un poco más de polenta a la comercialización. Creo que ahí... bueno, y para finalizar, habíamos puesto algunos números que estimamos recientemente del impacto de esta sequía para el productor y a nivel país. Quizás alguno ya leyó este informe, así que muy brevemente. Si uno mira el impacto de la sequía en dólares, ¿no? Por supuesto tomando promedios de rindes, promedios de precios vigentes, las pérdidas solamente para el productor de soja, trigo y maíz son 14.000 millones de dólares. Para poder poner un poco en perspectiva, nosotros anualmente estimamos cuánto se necesita, cuántos fondos necesita el productor para financiar la próxima campaña. Acá incluyendo todos los cultivos, soja, trigo, maíz, girasol, cebada, sorgo. En total, esa necesidad de fondo del sector productor varía entre 10.000 y 13.000 o 14.000 millones de dólares, según la campaña y según los precios. Con lo cual estamos viendo que el productor perdió todos los fondos que necesita para sembrar la 23-24. Esta situación, por supuesto, se va a hacer sentir fuertemente, y el financiamiento va a ser sin dudas una variable clave para ver cómo evoluciona en la próxima. Si miramos el impacto a nivel, o sea, si sumamos a eso el impacto que va a tener en los fletes que no se van a hacer, las labores que no se van a realizar, la comercialización, o sea, los intermediarios que van a perder volumen de negocios, en total el impacto a nivel país asciende a casi 20.000 millones de dólares, solo en esos tres cultivos, sin considerar ganadería, sin considerar otros. Y eso significa una pérdida ya de 3 puntos del PBI respecto de lo que se esperaba para el 2023. Con lo cual el impacto va a exceder por lejos al sector productor o al sector agroindustrial. Esto va a golpear al país de distintas formas. Acá justamente es una de ellas. El principal quizás aporte macroeconómico que tiene, mirando, ¿no?, desde una visión central del Estado, es el ingreso de dólares. De lo que Argentina exporta, el 70% son productos primarios y sus derivados. Si solo tomamos soja, trigo y maíz, representan más del 40% de las exportaciones totales de Argentina. O sea, la mitad del ingreso de dólares por exportaciones lo explican estos tres cultivos. Y lo que estamos estimando para la campaña 22-23 es un ingreso de 21.700 millones de dólares por exportaciones de estos tres productos y sus derivados, siempre que no siga bajando la producción. Este es el segundo valor más bajo en la serie que tenemos y que la empezamos en el año 2012, solo por detrás de la campaña 2017-18, sabiendo, ¿no?, las turbulencias que ha habido en el mercado cambiario en el año 2018 con la sequía anterior. Así que la verdad es que, bueno, y esto es
el impacto en impuestos, la recaudación al fisco entre impuestos a los derechos de exportación y otros impuestos, asciende a más de 6.000 millones de dólares, también un número muy fuerte para la sustentabilidad de unas cuentas públicas que de por sí ya vienen... Casi el último desembolso del FMI, 5.200. Totalmente. En pérdida de impuestos nada más, sin contar todo lo que va a traer el resto, ¿no? La verdad es que la situación es... Bueno, es muy lamentable. Siento lo mismo que Cristian, que terminamos con unas muy malas noticias y que bueno, esto creo que va a ser un año... bueno, que tarde o temprano todos nos vamos a enterar del impacto de la seca. Bueno, Emilce, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas seguramente, pero recién dijiste algo y hablaste de la necesidad de financiamiento. Y como sabíamos que podían llegar a surgir algunas consultas de este estilo, sumamos a la reunión también a Iván Biervilo, que es nuestro analista de mercado de capitales, que en algunos minutos va a compartir cuáles alternativas de financiación, teniendo en cuenta justamente los datos que vos compartías recién. Nosotros también estamos viendo lo mismo, va a haber una necesidad muy grande de financiamiento, con lo cual nos parece importante que Iván dé su punto de vista, porque para que nuestros clientes también tengan un abanico de posibilidades y por supuesto con sus respectivos requisitos, pero para saber qué otra forma de financiamiento hay. Pero bueno, estaría bárbaro si hay alguna consulta, alguna pregunta de lo que comentaron Tomás y Emilce, como para que se arme algún intercambio, ¿no? Acá queda una pregunta hoy. Cuando hablan de stock inicial, ¿es lo que tiene la exportación ya en los puertos o lo que hay en los campos por cargar? No, puede tener, o sea, es todo agregado. Puede tener parte de la exportación en los puertos, parte en acopios y parte en chácara, en campos, en bolsa, en bolsa. O sea, es una estimación que llevamos nosotros considerando todos esos conceptos. Bien. Bueno. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo. Vos cuando hablaste del tema de la cantidad de comercialización de soja en depósitos sin poner precio, que era histórico la cantidad que había con respecto a otras campañas. ¿Tenés algún dato si quedó todavía mucha mercadería a la espera de un posible dólar soja 3? Y la verdad que es imposible saberlo, digamos, sin dudas, si uno espera que haya un dólar soja 3, es una estrategia razonable, digamos, no ponerle el precio y esperar que surja. Han habido rumores durante este año que iba a ser en marzo, que iba a ser en abril, o sea, la verdad que estos rumores del dólar soja 3 se estuvieron dando vueltas mucho tiempo, siguen dando vueltas, y bueno, me parece que eso, que hay una expectativa y que si eso se pone, fijar los precios o esperar lo máximo posible para fijar los precios. Este año, sin embargo, bueno, va a competir con la necesidad de fondos, ¿no? Me parece que va a ser tensa esa... Sí, porque vos cuando mostraste el gráfico de, digamos, los márgenes de la molienda, ya en el último dólar soja fue casi nada, y me parece que quizás podemos tener un momento que ya, por más que ponga el dólar soja para la molinería, para la molienda, no vamos a tener márgenes positivos, y eso podría ser que influya, digamos, presión al gobierno como para que no exista un dólar soja 3. Y la verdad es que no, es muy difícil saber que el gobierno para mí es muy difícil decir si lo va a poner o no. La verdad es que no, es una cuestión, es una decisión política, digamos, es imposible de decir con seguridad si va a suceder o no. Hay incentivos encontrados, digamos, entre la necesidad de dólares del gobierno, el año que va a dejar pocos dólares, bueno, y la necesidad muy fuerte financiera del gobierno, especialmente en un año donde, bueno, un año electoral. Cuando antes hablábamos de las intenciones de siembra y demás, bueno, esta campaña se va a sembrar y posiblemente a vender con un cambio de gobierno o con el mismo, pero hay elecciones en el medio y eso no deja de ser un elemento a considerar a la hora de tomar decisiones para la campaña. Respecto de este año, va a haber una
de una oferta de dólares por exportación muy ajustada, decíamos la segunda más baja de la serie de los últimos 10 años. Contra eso es muy difícil tomar medidas que no afecten la actividad económica, pues se ajustan más el cepo, eso ya se va a industrias que paran, a actividad económica de pleno, con lo cual va a haber una ecuación muy difícil y bueno, el incentivo, digamos, de tomar medidas para apurar la liquidación de dólares puede estar, pero insisto, no es gratuito y la situación financiera del gobierno ya también es bastante complicada, tiene un costo financiero el dólar soja, y bueno, me parece que todos los condimentos están mezclados. Es complicado el panorama. Y ahí, bueno, justamente eso en lo macro. Y en lo micro, que vos decías de que al no haber, digamos, menos pesos circulando en la calle porque no va a haber tanta cantidad de flete, no va a haber tanta comercialización, eso podemos llegar a pensar en que va a haber un enfriamiento de la economía por una recesión, porque no va a haber pesos dando vuelta por la calle. Y sí, se puede pensar eso. Nosotros de hecho ya estimamos que el costo son de 3 puntos del PBI, o sea, ya de por sí te da una caída, digamos, respecto del año anterior, que es una proyección, por supuesto, hay que ver después si se cumple o no, pero sin dudas ese riesgo existe. Bueno, muy buenas preguntas. Yo tenía una preguntita con respecto a las importaciones. Con el tema de la limitación de dólares que hay, el dólar soja para que se liquide y para que entre. El tema de las importaciones que estamos viendo, ¿son importaciones transitorias o qué tipo de... o existe la posibilidad que el gobierno no autorice estas importaciones y termine afectando al sector industrial? ¿Qué análisis hacen de eso? De cómo van a tratar las importaciones de soja. Sí son importaciones temporarias, nosotros pensamos en ese régimen. Por supuesto que liberar dólares para la importación de sojas va a ser un tema que se va a discutir probablemente, o que hay que ver de dónde, cómo se manifiesta, cómo se lleva a la práctica, pero me parece que ahí el riesgo es muy alto, digamos, incluso con 8 millones de importaciones estamos pensando en el peor crashing de los últimos 20 años, y por ende menos exportaciones de harina y aceite. No hay que dejar de considerar que este complejo es el principal complejo exportador. Entonces, sin 8 millones de toneladas importadas, el crashing se te va a 21. Y entonces, ¿cuánto vas a poder exportar? O sea, me parece que ahí el riesgo es altísimo, digamos. Lo que le va a costar al gobierno en términos de exportación de subproductos es muy alto, y la cuenta te daría para poder permitirlo, me parece. Sí, ya la capacidad instalada está muy por debajo del punto de equilibrio, pero hablando con las industrias, con los distintos exportadores que hacen crashing, ¿saben hasta dónde pueden bajar sin necesidad de cerrar plantas? No, la verdad que no. Ese es un riesgo que va a haber esta campaña. De hecho, hay algunas plantas que ya están con paradas técnicas, digamos, que se empieza a frenar, digamos, la compra. Insisto, con estos precios los márgenes le dan negativo y la comercialización viene muy lenta, con lo cual tenemos algunos casos muy puntuales que ni siquiera están ya activos buscando mercadería. Así que, por supuesto que esto va a ser un golpe, la capacidad ociosa va a ser un récord histórico, porque en el 99, cuando tuvimos este nivel de crashing, la capacidad instalada de las fábricas era muy inferior a lo que tenemos hoy, con lo cual, esa capacidad ociosa, por supuesto que puede perjudicar la actividad en sí. Ok, está bien, gracias. ¿Qué es más grande? ¿La necesidad de financiamiento del gobierno o del sector? Sí, no, depende en qué. Para lo de soja 3. A mí me parece que soja 3 no va a estar porque... Yo la misma conclusión que vos. O sea, estamos en un momento que la decisión... Es una pulseada. Exactamente, porque es una decisión entre el sector agropecuario, que lo necesita básicamente para aumentar, digamos, un poco para tratar de liquidar lo que le queda a un muy buen precio, y el Estado que no sabe de dónde sacar dinero, y aparte con la exportación que no le están dando los márgenes para volver a ponerlo.
Por eso creo que la ecuación es muy difícil. Yo no me atrevo a asegurar que vaya a haber o no vaya a haber, digamos, el programa, porque no. Porque lo va a A la tener. vez, si el productor necesita tanto los fondos, digamos, quizás las ventas eventualmente empiecen a pasar, digamos. El tema es que no tenés del otro lado los compradores activos comprando porque el margen es negativo. O sea, todos los condimentos no te dan un resultado que sea el más claro No, para. pero Bueno, si vos ves si vos ves la evolución de la intervención del Banco Central en el MUL, es el peor año desde Caicepo. Entonces, va a ser un juego de tensiones totalmente, o sea, de ver quién pensaba primero, o sea, es difícil, es muy difícil. Pero el exportador, digamos, la fábrica trayendo soja importada de Paraguay, de Brasil, el sector va a tener que, digamos, el gobierno va a tener que pensar de qué manera lo ayuda al productor, si no le puede poner un dólar soja 3, con financiamiento, digamos, por parte de tasa subsidiada, como ya hubo ahora durante la Expo, aumentarlo o ver de qué manera le da una mano, porque si no, se nos funden el 50%. no, totalmente. Y aparte, incluso con esas importaciones que pueden sonar muy altas, el stock final que estamos pensando para Argentina está en un mínimo histórico. O sea, estamos pensando en un escenario donde incluso se usa toda la soja doméstica. Quiero decir, no es que esta importación es a costa de comprarla al productor argentino. Al contrario, exprimiendo hasta el último grano, esto es lo mejor que podría pasar, digamos, 29. Entonces, la situación, y ese 29 te da, insisto, el segundo nivel más bajo de exportaciones en los últimos 10 años. Entonces, la situación es realmente muy compleja para. Sí, aparte, si nos pasamos un poco en los números que nos dijo Cristian, si bajamos a 25, ya el saldo de 1,9 va a 0 y se prenden todas las luces de alarma ahí. No, totalmente. Hay que ver también, es algo que por ahí venimos hablando en la OFI bastante, Argentina es un jugador demasiado importante en el mercado mundial de harina. Sí. Creo que el mercado mundial de harina no está todavía, o sea, no se dio cuenta del impacto que tiene Argentina, del impacto que tiene la sequía en Argentina. Entonces, hay que ver efectivamente Exacto, sí. qué pasa con los precios de la harina cuando se descuenten esta producción. Hace unas semanas atrás, el crushing en Estados Unidos había aumentado y por eso el precio de la harina se había disparado unos cuantos dólares, tuvimos días de $10 que estaba subiendo justamente porque se estaba trasladando crushing de lo que era de Argentina a la zona de Estados Unidos. Pasa que, bueno, incluso así, Estados Unidos no exporta, o sea, no tiene la capacidad de exportar, de sustituir lo que exporta Argentina. Ahora en Estados Unidos se están haciendo inversiones para ampliar la capacidad de crushing, pero no van a estar disponibles este año. O sea, claro. Entonces todavía no va a tener la capacidad de sustituirlo. Sí creemos eso, sí creemos que parte de él, acomodar los márgenes, podría venir si aumenta el precio de la harina. Ahí el margen de la industria podría mejorar un poco. Porque Estados Unidos está haciendo un polo muy importante en la zona del Golfo para exportar directamente harina. Se dice que va a crashear por el aceite, crashear para hacer aceite para biodiesel o demás, pero le va a sobrar harina, entonces la embarca directo de los Golfos y sale Puerto de Aguas Profundas. Entonces a mediano plazo eso sí, sin duda es una amenaza para el sector en Argentina. Pero eso no va a estar disponible esta campaña. Entonces esta campaña tiene que acomodarse todavía en los precios, creemos nosotros. Bueno, vamos a ser respetuosos con los tiempos. Después hay más preguntas, pero le quiero dar pie a Iván, que se va a conectar ahora y va a hablar un poquito de financiamiento. Después, si nos queda tiempo, ahora seguimos con el debate, que por supuesto es muy interesante, pero creemos que lo que nos tiene para compartir Iván sobre las necesidades de financiamiento puede resultar muy, muy interesante. Hola Iván, bienvenido. Buen día, chicos, ¿cómo están? El auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco ahí, Emil, al final de su disertación nos daba el pie y mencionaba justamente que una de las consecuencias de todo esto que se está viviendo y que también narraban hasta recién es el aumento de la necesidad de financiamiento que pueden tener, que van a tener seguramente los productores. Esto no pretende ser una charla de financiamiento, sino que lo que buscamos es agregar apenas unos 10 minutos como para comentarles simplemente que el mercado de capitales, que como ustedes saben, LBO es una LIC que opera en los dos mercados, mercado de granos y mercado de capitales,
dentro de sus patas del mercado de capitales tiene el área de financiamiento, tiene el sector de financiamiento, donde los productores pueden concurrir. La idea es presentarlo esto como una alternativa al sistema bancario. El productor históricamente concurre al sistema bancario para financiarse, y en un año como este tan particular, donde todavía no sabemos bien cómo va a reaccionar el sistema bancario y de qué forma va a asistir al productor, está bueno ir previendo un poco escenarios y analizar alternativas que se complementan. No es, siempre queremos dejar bien claro esto, que no es una herramienta o la otra, no es el sistema bancario o el sistema de financiamiento del mercado de capitales, sino que esto viene a complementar, es una herramienta para sumar al abanico de alternativas de financiamiento. Acá simplemente vamos a comentarles cómo opera el mercado de capitales en estos temas. Se opera a través del mercado argentino de valores, ¿bien? Y básicamente, si bien hay varios instrumentos para financiarse, vamos a hacer hincapié en lo que el productor puede echar mano y obtener fondos. Básicamente vamos a hablar de los cheques avalados o garantizados. Vamos a mencionar cheque y vamos a incluir en esto ya las dos modalidades, ¿no? El histórico cheque físico y lo que hoy la modalidad casi prácticamente más utilizada, que es el e-check. Y vamos a mencionar un segundo producto muy interesante que está funcionando muy bien y que puede, para la estructura de financiamiento y de cash flow del productor, ser muy interesante, como es el pagaré bursátil. Vamos a diferenciar dentro de esto los dos segmentos, el avalado y el garantizado, y mencionar brevemente cómo se opera. Como para que tengan algunas... pasame la plaquita anterior, Pauli. La anterior. Acá. Algunas de las características del mercado de capitales en lo que es financiamiento: los plazos de negociación, por lo general, son más extensos que los bancos. Los bancos suelen limitar en 180 días. Eventualmente tienen ofertas de plazos más largos. Hoy se encuentra algo más largo en bancos. Pero lo que tiene el mercado de capitales es que esto es todo el año. No está sujeto a políticas de Banco Central o de los mismos bancos privados, sino que uno puede encontrar financiamiento en lo que es el plazo máximo de vida de un cheque, que es 360 días, o si vamos por el instrumento del pagaré, uno puede encontrar financiamiento hasta 36 meses. El segundo punto interesante es que esto se puede negociar en pesos, los cheques, y si vamos por pagaré podemos hacerlo en pesos o dólar. ¿Dólar de qué tipo? Lo que llamamos dólar link. O sea, si bien uno fija en valor dólar el monto del financiamiento, uno va a estar recibiendo pesos al tipo de cambio oficial, ¿bien? Y va a devolver pesos al tipo de cambio oficial del momento del vencimiento del pagaré. Estos instrumentos hoy son muy demandados por los inversores que quieren asegurar un tipo de cambio, cubrirse ante los riesgos de devaluación, por lo cual hay mucha liquidez y salen a tasas muy interesantes. Inclusive en estos últimos meses se están negociando en plazos de 12, 18 meses a tasa cero. Inclusive hemos tenido operaciones en tasa negativa, bien, lo cual es muy interesante porque uno ahí únicamente estaría asumiendo el riesgo de evaluación, siendo que el productor tiene su cash flow de alguna forma dolarizado por el commodity. Es un instrumento muy interesante para echar mano. Como mencionábamos antes, la liquidez del mercado. El mercado siempre es líquido, ¿bien? Por lo general las tasas de interés son competitivas. Muchas veces en el año están por debajo, la mayoría del año están por debajo de lo que es la oferta bancaria, pero obviamente esto se tiene una contraposición, ¿no? Si bien el mercado es líquido, o sea, siempre hay fondos para colocar en el mercado, obviamente las tasas de interés a veces son más sensibles al momento coyuntural al que uno accede. Pero por lo general, vuelvo a repetir, son tasas competitivas. En cuanto, no voy a ahondar mucho en este punto, pero en el sistema operativo hay algún tipo de ahorro impositivo, en el caso de que, por ejemplo, vendemos el cheque en el mercado o el pagaré, nos hacemos los fondos, y con esos fondos tenemos que pagarle a un proveedor. El ALIC emite un e-check, bien, para que ustedes puedan endosar al proveedor. De esa forma están ahorrándose el impuesto al cheque, que no es un punto menor. El anteúltimo punto muy interesante
es una operatoria 100% digitalizada, con una altísima eficiencia y agilidad en los tiempos operativos. Esto era algo que hace unos años atrás, para acceder a este tipo de financiamiento en el mercado bursátil era una barrera, porque uno estaba acostumbrado a ir al banco, los tiempos eran mucho más rápidos, se iba a su sucursal, sacaba el crédito y lo resolvía. En cambio, en el mercado había un poco de tiempos un poco más largos. Hoy, con la digitalización del sistema, para que tengan como referencia, esto es experiencia propia, ¿no? De nuestra, de LBO, entre el momento que el productor o el cliente emite el ICHEC o el pagaré, y el momento en que, y si uno encuentra la tasa deseada, obviamente, y tiene los fondos disponibles, pueden pasar 20 minutos, 25 minutos, sin ningún problema. Por lo cual, esa barrera que existió en algún momento, hoy ya no existe, es muy ágil, es muy simple, y es altamente eficiente. Vamos con la pregunta que sigue, Pauli. ¿Quiénes intervienen en esta cadena de financiamiento? Obviamente el productor, como persona física, persona humana hoy, o persona jurídica, eventualmente la Sociedad de Garantía Recíproca, las SGR, yo creo que ya la mayoría ha interactuado, porque muchas veces para financiar compra de maquinaria a través de los bancos han tenido que hacer alguna carpeta o obtener un aval en alguna SGR, garantizar, SIN, Arbin, aval rural, etcétera, hay un montón hoy en el mercado. El ALIC, necesariamente quienes intervenimos, quienes actuamos en el mercado de capitales, ustedes actúan a través nuestro, que es en este caso el LBO, caja de valores, que es el depositario del instrumento hasta el momento de su cobro, y obviamente el mercado de capitales, que es donde se desarrolla la negociación. Bien. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos para operar? Los cheques físicos, los e-checks, bien, los e-checks es 100% digitalizado, lo operan de su mismo home banking, tiene obviamente la virtud de tener endosos ilimitados, y los pagarés en pesos o en dólares. Pásame, Pauli. Uno más, bien. Acá está. ¿Qué segmentos tenemos de negociación? Mencionamos dos, los más importantes, los más utilizados, los avalados y los garantizados. Vamos a hacer mucho más hincapié en el avalado, porque el garantizado es un poquito más complejo, dado que requiere tener activos financieros en garantía, algún bono argentino, bono del Tesoro americano, algún título que para poner en garantía se puede hacer sin ningún problema, pero es un poco menos simple que el segmento avalado. Pásame, Pauli. Bueno, el segmento avalado, ¿qué requiere? Que ese pagaré o ese cheque que vamos a negociar en el mercado tenga un aval de una sociedad de garantía recíproca, que sí tiene un costo, así como entiendo que cuando ustedes toman financiamiento bancario, vuelvo a repetir, para la compra de maquinarias, con aval de la SGR les cobra una sobretasa. Bien, es una comisión de tasa anualizada que va a, obviamente, ajustarse al tiempo del cheque o del pagaré que estemos descontando. Por eso nosotros decimos que es una sobretasa, que eventualmente, si no sé, la tasa de mercado está en 72% anual y la SGR nos cobra un 3%, nuestro costo financiero es de 75% anual. Es el segmento más operador del mercado, es el que mayor liquidez tiene y es el más demandado por el inversor. ¿Por qué? Porque justamente al intervenir la SGR, el inversor considera que esa tasa está libre de riesgo. No evalúa, no se pone a mirar quién es el emisor del cheque, no pide información, no pide ni cuántas hectáreas sembradas, ni la cantidad de campos que trabajan, ni los rinde, no pide absolutamente nada el inversor. Simplemente al ver que está la SGR de por medio y que va a ser quien eventualmente responda ante un incumplimiento, se despreocupa del riesgo, y eso hace que la tasa sea más baja y por eso sea competitiva e incluso más baja muchas veces que el sistema bancario. El segmento garantizado lo que hace es reemplazar la figura de la SGR por un activo financiero para poner en garantía. Pasa exactamente lo mismo. El inversor, al ver que hay un activo seguro, líquido, en garantía, se despreocupa de ese riesgo, bien, y otorga los fondos. ¿Qué tiene de positivo esto? Que el segmento garantizado no tiene esa sobretasa
que ofrece, que sí cobra la SGR, por lo cual es hoy en 2 o 3 puntos anuales, dependiendo de la comisión de la SGR, más barata que el segmento anterior. Y si incluso consideramos que colocamos los fondos en un activo que genera alguna renta en dólares, como el bono del Tesoro americano, que hoy tiene tasas muy interesantes, el costo financiero final es mucho menor y más que atractivo. Pásame, Pauli. Entonces, para comparar pros y contras de cada segmento, el segmento avalado tiene tasas más bajas, el segmento garantizado no tiene gastos por comisiones, es un poco más ágil porque no depende de ese paso intermedio por la SGR para que avale el instrumento. El avalado tiene mayor volumen, mayor liquidez que el segmento garantizado, y el garantizado lo que tiene es una estrategia un poco más flexible porque al no estar la SGR condicionando un poquito en cuanto a los plazos, la concentración de riesgo y demás, uno puede armar y adecuar su estrategia de financiamiento a su cash flow de forma mucho más flexible con el sistema garantizado. Entonces, ¿cómo accedemos a esta alternativa de financiamiento? Simplemente hay que tener el aval con la SGR. Nosotros siempre recomendamos, acá hacemos siempre hincapié, justamente para contextos como estos, tener ese abanico de SGRs tomado lo más que uno pueda, calificar en las distintas SGRs. La calificación no tiene un costo por sí, si uno no descuenta, no opera, no va a tener ningún costo, por lo cual recomendamos al productor, para prever en caso de necesitar echar mano a estas herramientas, que tener siempre el legajo actualizado o la calificación hecha con las distintas SGR a las que puedan acceder, para tener la herramienta disponible para cuando uno lo necesita. Y luego, obviamente, la cuenta en el ALIC, en este caso en el EBO, que también ya lo conocen, muchos de acá que están en la charla son clientes. Tenemos un método de apertura de cuentas en forma digital muy simple, y no difiere mucho la información que hay que adjuntar de la que uno ya tiene presentada en un banco o eventualmente en una SGR. Para repasar rápido cómo es el circuito operativo, se presenta el Novicheck o los cheques en la SGR en forma digital, se cargan en una plataforma, esto es cargar datos nada más, se llama de pyme, bien, la SGR los avala en forma electrónica. Todo esto que estoy contando se hace en minutos, en minutos. El MAP, una vez que está el cheque avalado, lo levanta a su plataforma en el mercado, o sea, lo sube al mercado básicamente, y a partir de ese momento es cuando interviene la LIC, intervenimos nosotros en la venta del cheque o del pagaré, y acá donde hay una interacción con el productor, o sea, con el cliente, donde le contamos cómo están las tasas, si la aceptan, si le resulta viable esa tasa o no, y a partir de ahí se cierra la negociación. Vuelvo a repetir, estos 6 pasos se dan, eventualmente se pueden dar en 15, 20, 30 minutos. Es realmente muy ágil y muy simple operar estos 2 instrumentos, tanto el cheque, el e-check, como el pagaré. Pásame, Pauli. Bueno, lo mencionamos ya el tema del segmento garantizado, también lo podemos pasar. Pauli, ¿se cortó? Volver a comentar para cerrar los beneficios del pagaré bursátil, que es un proceso 100% digitalizado, se puede operar en las 2 monedas, en peso o en dólar link, y acá lo más interesante, sobre todo en coyunturas como estas, que el plazo puede ser mayor al de un e-check. Uno puede descontar a 18, a 24 meses, a 13 meses, uno puede calzar los plazos de vencimiento con las campañas futuras, donde uno entiende que va a tener la liquidez suficiente para cubrirlo, etc. Es realmente un producto muy interesante y con costos de operación muy bajos. Así que hoy entendemos que es el producto estrella para que los productores puedan avanzar. Ahí estoy viendo una pregunta de lo que es tasas.
Bien, hoy el mercado en lo que es tasa en pesos, bien, lo que es ICHEC, lo que es pagaré en pesos, difiere mucho la tasa, lo que es plazos hasta 180 días, hay un spread interesante, y cuando nos vamos más allá. Obviamente todo esto es tratado porque cuando uno se coloca, el inversor se coloca en un producto en pesos, tiene que empezar a prever tasa de inflación, tasa de devaluación, riesgo de salto cambiario, etc. Y en el medio de estos 12 meses próximos tenemos las elecciones, lo cual le agrega un condimento más a toda esa dificultad de previsión de un horizonte cierto a 12 meses. Por lo cual, cuando uno opera por debajo de los 6 meses, de los 180 días, las tasas van de un 72, 73 anual a un 78, 76, 78, depende de la SGR, depende del momento del mercado, y ahora voy a hacer un comentario interesante sobre marzo, y cuando salta a plazos de 240 días, de 360, ya ahí la tasa supera en algunos puntos el 80%. De todas formas, por lo que estamos viendo, son tasas que están por debajo de la inflación, tasas que están por debajo del ritmo devaluatorio, bien que si bien ahora se ralentizó un poco y atrasó con respecto a la inflación, siempre el objetivo es mantenerlo a raya con la inflación, por lo cual el tipo de cambio va a estar acompañando la inflación, y estas tasas están por debajo de estos dos ratios. En el segmento de pagaré, que podemos ir en dólares, ahí lo que les mencionaba antes, como es un producto muy demandado por cobertura de los inversores, las tasas son, dentro de los 12 meses, tasa 0, 0,5, bien, 1 en el peor de los casos. Inclusive, vuelvo a repetir, en plazo de 6 meses hasta negativa. Cuando nos vamos a un plazo superior a un año, ahí la tasa se ubica entre un 1 y un 2%, dependiendo también de la garantía que uno ponga, si es una SGR o si es un activo financiero. Pero eso es más o menos, a grosso modo, el escenario de tasas que tenemos. Marzo, en particular, por si alguien tiene que tomar financiamiento, si tiene carpeta en SGRs y demás, es un mes trimestralmente, se da un fenómeno de ajuste de tasas por una cuestión de demanda de productos para cumplir un tipo de objetivo que tienen algunos fondos, aseguradoras y demás, de colocarse en pymes. Y las últimas 2 semanas, la última semana de cada trimestre, suelen bajar considerablemente las tasas. Hemos visto escenarios de bajas de 20, 30 puntos de tasa de baja, muy fuertes. Por lo cual, estamos en ese mes, quien tenga la carpeta en la SGR preparada, calificada, o pueda hacerlo en forma inmediata, y quiera evaluar esas alternativas, pónganse en contacto con nosotros, porque puede haber alguna ventaja competitiva en el tema de tasas muy importante en la última semana de marzo. Eso es para tenerlo en consideración. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. De mi parte quise ser lo más breve posible, entiendo que no era una charla de financiamiento, queríamos agregar desde LBO este punto, porque creíamos que era importante para el escenario que están viviendo, y bueno, quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Bueno, Iván, muchísimas gracias, la verdad que muy claro, como siempre. Dejamos el espacio abierto por si hay alguna consulta, entiendo que deberíamos tener, y si no, bueno, les agradecemos a todos el tiempo y el momento, porque sabemos que es una época bastante compleja. Pero bueno, abrimos el espacio por si quedó alguna consulta de financiamiento. Bueno, Iván, se ve que fuiste muy claro en tu exposición, así que cerramos acá, ya estamos en horario, en breve empieza el mercado, así que bueno, una vez más, en nombre de todo el LBO, les agradecemos el tiempo, la disposición, y siempre que estén abiertos a estas clases de charla. Nosotros hacemos mucho hincapié en estas invitaciones porque
hacemos varias a lo largo del año y entendemos que por ahí 1 hora y media o 2 horas puede llegar a ser un poco tedioso, pero tratamos de darle dinámica para que el contenido sea interesante. Y creo que si bien nos llevamos un baño de realidad, estamos trabajando con los números oficiales, ¿bien? Y a veces es bueno tener esa impresión. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos. Y bueno, seguramente nos veremos en la próxima con mejores noticias que esta.